Las moléculas producidas por cosas vivas, tal como el azúcar en la caña de azúcar o las proteínas en las células, todas tienen una forma definida. Pero los azúcares, los aminoácidos y otras moléculas tienen isómeros exactos. Son construidos tal como la mano izquierda y la derecha, iguales, pero diferentes. Estas dos estructuras son exactas o imágenes de espejo entre ellas, pero no pueden ser sobrepuestas una sobre otra. Sin importar cómo las giremos, los átomos de una jamás corresponderán exactamente a los átomos de la otra. Estas se llaman moléculas chiral, ya que chiral significa mano en griego. Si estas dos moléculas tienen la misma forma molecular, ¿cómo podemos distinguirlas? Sorprendentemente, las moléculas chiral rotan el plano de la luz polarizada y por lo tanto también se llaman isómeros ópticos. Estos dos discos son filtros polarizadores. La fuente de luz aquí atrás es una lámpara a vapor de sodio y emite luz de una sola longitud de onda. Los discos polarizadores actúan como una cerca de estacas y filtra todas las ondas excepto aquellas que pueden atravesar los espacios entre las estacas. Por lo tanto, la luz que sale de allí es pura luz polarizada. Si yo hago rotar este disco polarizador hacia adelante, puedo llegar a un punto en donde la luz es bloqueada por este disco delantero. Voy a poner una matraz de agua destilada allí. ¿Notan alguna diferencia? No está saliendo mucha luz. Ahora voy a poner una solución de sacarosa o azúcar de mesa allí. Vean la diferencia. Ahora la luz está saliendo de ese disco delantero. Por lo tanto, las moléculas de azúcar disueltas en el agua han rotado las ondas de luz, las cuales ahora atraviesan el disco delantero. Ahora, si yo giro esto hacia la derecha, puedo bloquear esa luz nuevamente y demostrarles cuánto ha rotado. A eso nos referimos al decir que el azúcar de mesa es ópticamente activa. Así también lo son casi todas las moléculas que conforman nuestro cuerpo. En los seres vivos, las moléculas chiral existen solamente en una forma u otra, pero no en ambas. O son D o son L. Los azúcares son D por dextro o mano derecha, y los aminoácidos son L por levo o mano izquierda. Históricamente, D y L se refieren a la dirección en que la luz polarizada fue rotada. Pero si solo una y no ambas ocurre naturalmente, ¿cómo comenzó esta selección de una molécula sobre la otra? ¿Y cuáles son las implicancias? El laureado Nobel Christian Anfinsen. Cualquiera puede interpretar cómo ocurrió eso en primer lugar. Se supone que algunos de estos minerales que ocurren naturalmente pueden haber estado involucrados en enlaces con una forma y no con otra, creando así la concentración actual de dicha forma. De modo que cuando comenzó, la vida estaba ligada a esa forma. Los seres vivos no solo producen una sola forma de moléculas chiral, sino que también pueden utilizar una sola forma. La adrenalina sintética consumida por los asmáticos debe tener la forma L. La forma D no funcionará. L-dopa es una medicina para la enfermedad de Parkinson y no la D-dopa. Y solamente la morfina sintética L aliviará el dolor. En la naturaleza estamos ligados a un solo isómero. El mundo ha evolucionado tanto que los seres vivientes en general están compuestos por una de las dos imágenes espejo posibles de los compuestos básicos. La palabra más importante sería específico. Todo el problema en biología es la especificidad. Y ya que todo lo que ocurre en las células vivientes es llevado a cabo por las enzimas, es importante que ellas vean solamente una forma. De hecho, si una enzima funciona en una forma, digamos la forma L correcta del aminoácido, será inhibida por la D. Todo moriría si toda la glucosa del mundo repentinamente se convirtiera en el isómero equivocado. Una propiedad común en los organismos vivos es su habilidad de distinguir entre las formas D y L de los isómeros ópticos. Déjenme mostrarles un ejemplo. En este matraz puse agua destilada.
En este otro puse glucosa L. Y aquí, glucosa D. También agregué una cantidad igual de levadura a cada uno de los matraces. Ese es nuestro organismo viviente. Ahora, si la levadura reacciona con la glucosa, causará fermentación, lo que a su vez liberará dióxido de carbono. El dióxido de carbono pasará a través del tubo y después caerá al agua. Y ustedes deberían ver burbujas. Veamos qué ha ocurrido. En el primer matraz, con agua destilada, no pasa nada. Ese es nuestro control. Acá está la forma L de glucosa. Miren aquí, no hay burbujas, no hay reacción ni fermentación. Pero miren este matraz. Obviamente, está fermentando. Y miren cómo se está generando el dióxido de carbono aquí. Por lo tanto, la levadura ha reaccionado con la forma D de la glucosa, pero no con la forma L. Los aminoácidos, que son L, son utilizados por todas las cosas vivientes en el metabolismo, pero cuando las células mueren, sus proteínas comienzan a descomponerse, quebrándose en aminoácidos. Ante la ausencia de vida, algunas moléculas L pueden convertirse en moléculas D. El doctor Edgar Hare, del Instituto Carnegie. Cuando ese proceso de vida se detiene y ya no hay más materiales de construcción, entonces la naturaleza tiende a mezclar aminoácidos D y L. Por lo tanto, la parte degradada, cuando se están quebrando proteínas, lleva finalmente a una mezcla de aminoácidos D y L. Y ese proceso se llama racemización. La racemización puede ser medida. Las moléculas D y L rotan la luz polarizada, pero en direcciones opuestas. Si ambas son mezcladas, comienzan a eliminarse mutuamente. Por lo tanto, el grado de rotación de la luz polarizada depende de la proporción de los aminoácidos D y L en cualquier muestra dada. Si las cantidades son iguales, no hay rotación alguna. Debido a que esa proporción cambia lentamente desde el momento en que la célula muere, el Dr. Hare cree que midiendo una muestra de rotación de luz, él puede medir la edad de los fósiles. Mientras el Dr. Hare perfeccionaba su técnica de mirar en el pasado, otra aplicación incitante apareció. En 1969 un meteorito cayó a tierra en Chile. Y no estaba compuesto por hierro y níquel como la mayoría de los meteoritos. Este contenía carbono. ¿Qué significan los objetos del espacio exterior que contienen carbono? ¿Significa que hay vida allá afuera? ¿Representan un planeta como la Tierra que desarrolló vida y después explotó o chocó con otro objeto y esos meteoritos son reliquias de él? Esa era una idea. ¿O representan una acumulación de materia interestelar que produce materia orgánica? El Dr. Hare analizó pedazos del centro del meteorito y descubrió aminoácidos en una de las muestras, pero no había rotación de luz polarizada. La muestra estaba parejamente mezclada con L y D. ¿Acaso eso significa que originalmente eran materia orgánica que contenía puros aminoácidos L o D, los cuales después fueron racemizados? Esa es una posible explicación. La otra es que estamos ante una de las etapas tempranas de la prebiología, es decir, la acumulación de los aminoácidos por medio de procesos no biológicos. Él miró aún más lejos. La primera muestra del centro no había rotado el plano de luz polarizada, pero otra muestra tomada desde otro lugar del meteorito sí lo hizo. El misterio se hizo más profundo. ¿Estamos viendo una contaminación terrestre superimpuesta sobre una mezcla racémica de aminoácidos? ¿O estamos ante un proceso en el cual sí tuvimos organismos vivientes basados en la misma configuración de aminoácidos L de la Tierra, los cuales se han racemizado, pero no totalmente? Aún quedan ciertas fracciones que muestran una preponderancia de L. Hay que trabajar más, y yo no estoy listo para dar el último veredicto. Repasemos. La geometría molecular depende de la cantidad de pares de electrones alrededor del átomo central y la forma en que estos pares están enlazados. Las moléculas que tienen los mismos tipos y cantidades de átomos pueden tener diferentes formas y propiedades. Estos se llaman isómeros. La falta de rotación alrededor del enlace doble es la razón para la existencia de cis y transisómeros.
Estos son isómeros geométricos. Ciertas moléculas tienen una imagen de espejo que no es capaz de ser superimpuesta. Estos son isómeros ópticos, ya que rotan el plano de la luz polarizada. Los isómeros ópticos L y D rotan la luz en direcciones opuestas. Es extraordinario que los organismos vivientes produzcan y utilicen solo un tipo de isómero óptico. La conexión entre la actividad óptica y la estructura molecular fue hecha por un químico francés de 26 años de edad en 1848. Pero vaya chico de 26 años. Louis Pasteur además demostró que los microorganismos causan enfermedad y fermentación. Él inventó una vacuna para la rabia y el anthrax y un proceso llamado pasteurización, el cual aún utilizamos hoy día. Así salvó la industria del vino y la seda en Francia. Pero lo que hizo en 1848, temprano en su carrera, tiene algo que ver con el lugar en donde me encuentro ahora. Estas son las viñas de las planicies de Cayuga, y en el vino ocasionalmente hay unos cristales de sal de un ácido en el vino, el ácido tartárico. Más tarde, en el proceso de hacer vino, aparece otro ácido, llamado racémico. En los tiempos de Pasteur ya se sabía que el ácido racémico y el tartárico tienen la misma fórmula química, C4H6O6. Pero mientras que el ácido tartárico rota el plano de la luz polarizada, tal como muchas sustancias naturales lo hacen, el ácido racémico no le hace nada a esa luz. A Pasteur eso lo intrigaba mucho, y mientras miraba cristales de ácido racémico bajo un microscopio, se impresionó al ver que había dos formas cristalinas, tipo espejo. Con pinzas separó minuciosamente estos diminutos cristales, preparó soluciones con ellos y midió su rotación óptica, y descubrió que una de las formas del cristal rotaba el plano de la luz polarizada exactamente en la misma forma que lo hacía el ácido tartárico, pero en dirección opuesta. Por lo tanto, el ácido racémico resultó ser una mezcla igual de dos formas pertenecientes a una misma molécula, que rotaban la luz en direcciones opuestas. Este hallazgo fue tremendamente importante y mostró que la actividad óptica de las moléculas era algo intrínseco de ellas y debía ser buscado a nivel de la molécula. Tan ingenioso como era, Pasteur no pudo encontrar un modelo molecular para la fuente de la actividad óptica. Un cuarto de siglo después, dos químicos igualmente jóvenes, un holandés, Van 't Hoff, y un francés, Labelle, sugirieron que la actividad óptica está basada en el hecho de que el carbono es tetraédrico. Y eso fue hecho 40 años antes de que nadie en el mundo viera un átomo de carbono. ¿Cómo descubrimos las formas de las moléculas y que el carbono es tetraédrico? ¿Cómo interrogamos a las moléculas? Sigan con nosotros en el próximo programa de Mensajes del Interior.